Un bebé duerme. Tranquilo. Silencioso. De ese tipo de silencio que te deja sin aliento porque parece demasiado bueno para ser verdad. Está acurrucado junto a un gran pastor alemán en el sofá, con su carita pegada al cálido pelaje del perro, vistiendo ese pequeño mameluco azul con estrellas. El perro no se mueve. Simplemente está ahí tumbado, observando la habitación, como si llevara haciendo esto toda la vida. Su nombre es Bruno. Y el bebé que duerme sobre él se llama Leo. 13 minutos después, ocurre algo en esa casa que nadie esperaba. Algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los animales, sobre la seguridad y sobre el amor. Pero para entender lo que pasó esa tarde, hay que retroceder. 8 meses antes de aquel momento de tranquilidad en el sofá. Cuando a Claire, la madre de Leo, ya no le quedaba nada. Claire tenía 27 años cuando su matrimonio terminó. No fue una pelea dramática. No hubo gritos ni lanzamiento de objetos. Terminó en silencio, como suelen terminar las peores cosas, con un hombre sentado frente a ella en la mesa diciéndole que el problema era ella. Que era demasiado sensible. Que todo lo que iba mal en su casa era, de alguna manera, culpa suya. Su nombre era Daniel. Y durante 3 años, Claire le había creído. Se marchó un martes. Se llevó su coche, una maleta y una prueba de embarazo que aún no le había enseñado a nadie. 2 rayitas rosas. Estuvo sentada en el aparcamiento de una gasolinera durante 40 minutos antes de poder volver a conducir. No tenía a dónde ir salvo a casa de su padre en un pequeño pueblo llamado Milford, a unas 2 horas de la ciudad. Su padre, Gerald, tenía 64 años, estaba jubilado y vivía solo desde que la madre de Claire había fallecido 4 años antes. No le preguntó nada cuando ella apareció en su puerta con los ojos rojos y una bolsa. Simplemente la abrió un poco más y dijo, «Tu habitación sigue siendo tu habitación». En esa casa había otra persona esperándola. Bruno. Bruno tenía 11 años, una edad avanzada para un pastor alemán. Tenía canas alrededor del hocico. Se movía más despacio que antes. Pero sus ojos, esos profundos ojos marrones, seguían siendo penetrantes. Seguían observándolo todo. Claire había crecido con Bruno. Era el perro de su padre, pero Bruno nunca perteneció realmente a una sola persona. Era el tipo de perro que se sentaba cerca de quien más lo necesitara. Esa primera noche, Claire se sentó en el suelo de su antigua habitación, con la espalda apoyada en la cama, mirando fijamente a la pared. No lloraba. Simplemente se sentía vacía. Bruno entró, dio una pequeña vuelta y se tumbó justo al lado de su pierna. No hizo nada. Simplemente se quedó allí. Y por primera vez en meses, Claire no se sintió completamente sola. El embarazo fue difícil. Médicamente hablando, los doctores dijeron que todo estaba bien. Pero emocionalmente, cada día sentía que cargaba con algo más pesado que un bebé. Tenía miedo. Miedo de hacerlo sola. Miedo de no ser lo suficientemente buena. Miedo de que, sin querer, transmitiera la tristeza que llevaba dentro. Gerald hizo todo lo posible. La llevaba a todas sus citas. Aprendió a preparar la sopa que tanto le apetecía a las 11 de la noche. Jamás mencionó el nombre de Daniel a menos que Claire lo sacara a colación. Y Bruno se mantuvo cerca. Todas las mañanas iba caminando desde la habitación de Gerald hasta la de Claire, la veía y luego regresaba. Como si estuviera haciendo su ronda. Una tarde, cuando tenía 7 meses, estaba sentada en los escalones de atrás, viendo cómo oscurecía, y de repente rompió a llorar. No era un llanto silencioso, de esos que salen del alma y te asustan un poco. Bruno se acercó, se sentó a su lado y apoyó todo su cuerpo contra el de ella. Solo su peso. Solo su calor. Solo su presencia. Ella le puso la mano en la espalda y él no se movió durante un buen rato. Leo nació una fría mañana de marzo. Llegó muy rápido, casi demasiado rápido. Gerald apenas logró llegar al hospital a tiempo. Pesó 6 libras y 4 onzas, tenía una abundante cabellera oscura y un llanto que podía llenar una habitación. Claire lo abrazó y sintió que algo se movía dentro de ella. Algo que había estado reprimido durante mucho tiempo. Cuando regresaron a casa 3 días después, Bruno los esperaba junto a la puerta. Gerald la mantuvo abierta. Claire entró cargando a Leo en su silla de auto y se detuvo un instante, sin saber qué haría Bruno. Bruno dio un paso al frente. Lentamente. Inclinó la cabeza hacia el asiento del coche y olfateó, solo una vez, luego levantó la cabeza y miró a Claire. Luego se dirigió al sofá y se tumbó. Gerald rió en voz baja. Lo aprobó.
Claire no se rió. Observaba a Bruno con demasiada atención como para reírse. Porque en ese momento había visto algo que no podía explicar del todo. No era emoción. No era curiosidad. Era algo más parecido a un reconocimiento. Como si Bruno ya entendiera perfectamente qué era esa personita y cuál era su función ahora. Las primeras semanas fueron de supervivencia. Leo se despertaba cada 2 horas. Claire sobrevivía a base de falta de sueño, café frío y pura fuerza de voluntad. Gerald la ayudaba en lo que podía, pero las noches eran solo suyas. Bruno cambiaba de sitio para dormir sin que nadie se lo pidiera. Se mudaba del umbral de la habitación de Gerald al suelo junto a la cama de Claire. Todas las noches. Cuando Leo lloraba, Bruno levantaba la cabeza, miraba hacia la cuna y luego a Claire, como si comprobara si lo tenía todo bajo control. Cuando ella se levantaba, él también. Se quedaba de pie junto a ella mientras alimentaba a Leo, y luego volvía a sentarse cuando el bebé se calmaba. Claire lo notó, pero no dijo nada al respecto durante un tiempo. Le parecía demasiado frágil hablar de ello, como si decirlo en voz alta pudiera romperlo de alguna manera. Una tarde, cuando Leo tenía aproximadamente 3 semanas, Claire lo recostó en el sofá para ir a buscar algo a la cocina. Estuvo fuera unos 90 segundos. Cuando regresó, Bruno se había movido del suelo y estaba tumbado en el sofá junto a Leo, no encima de él, sino a su lado, con su gran cuerpo ligeramente curvado hacia adentro, como una pared. Leo seguía dormido. Completamente tranquilo. Claire se quedó un momento en el umbral, observándolos. Luego se sentó en el sillón al otro lado de la habitación y los observó durante un buen rato sin hacer nada más. Eso se convirtió en una rutina. Dondequiera que estuviera Leo, Bruno estaba cerca. No de forma nerviosa ni frenética, sino con calma y serenidad, como actúa una persona que ha aceptado una responsabilidad y se siente cómoda con ella. Gerald presenció lo que sucedía y una noche dijo: «Nunca lo había visto así con nadie, excepto contigo, cuando eras pequeña». Claire lo miró. «¿Qué quieres decir?». Gerald sonrió. «Cuando eras bebé, él solía dormir debajo de tu cuna. Todas las noches. Tu madre solía bromear diciendo que pensaba que era su hijo». Claire miró a Bruno, que estaba al otro lado de la habitación, tumbado cerca de la pequeña alfombra de Leo, con la barbilla en el suelo y los ojos entreabiertos. «Tal vez él simplemente lo sabe», pensó ella. «Tal vez él siempre lo sabe». Para el segundo mes de Leo, Claire había dejado de tensarse cada vez que Bruno se acercaba al bebé. Aquel miedo que había sentido al principio, aquella preocupación automática, había desaparecido silenciosamente. Sustituida por algo que no había sentido en mucho tiempo. Confianza. Confianza genuina. De esa que no tienes que pensar ni convencerte a ti mismo. Bruno se lo había ganado de la misma manera que todo lo demás. Lentamente. Con constancia. Sin decir ni una palabra al respecto. Y Leo, demasiado pequeño para comprenderlo, ya había tomado su decisión. Siempre que Bruno se acostaba cerca de él, los brazos del bebé se relajaban. Su respiración se ralentizaba. Dormía mejor junto a ese perro que en cualquier otro sitio. Nadie les enseñó eso. Simplemente fue así. La primavera llegó lentamente a Milford. Los árboles frente a la casa de Gerald pasaron de estar desnudos a reverdecer en el transcurso de unas pocas semanas, y Claire comenzó a abrir las ventanas por la tarde para dejar entrar el aire cálido. Las cosas se habían vuelto más fáciles. No perfectas, pero sí más fáciles. Leo dormía más por la noche. Claire había vuelto a comer comidas completas. Se reía más. Gerald lo notó, pero no dijo nada, solo sonrió para sí mismo cuando creyó que ella no lo veía. Había empezado a pensar en el futuro de una manera que ya no la asustaba. Cosas pequeñas. Tener su propio lugar algún día. Quizás volver a trabajar a tiempo parcial. Construir algo que fuera completamente suyo. Daniel había intentado contactarla 2 veces desde que se fue. Una vez mediante una carta de un abogado que decía muy poco, y otra a través de un amigo en común al que Claire dejó de responder después de eso. La orden de alejamiento que solicitó en enero fue aprobada sin problemas. El tribunal fue directo. Gerald estuvo a su lado durante todo el proceso sin que se lo pidieran. Ya no pensaba mucho en Daniel. Eso la sorprendió. Esperaba que la ira o el dolor duraran más. Pero entre las noches de insomnio, la respiración tranquila de Bruno y el pequeño y cálido peso de Leo en sus brazos, simplemente había seguido adelante en silencio. Esa tarde en particular comenzó como todas las demás de esa semana. Gerald había ido a la ferretería.
Claire acostó a Leo en el sofá después de darle de comer y lo arropó con una manta ligera. Bruno se levantó lentamente, como suelen hacer los perros mayores, y se acomodó a su lado sin protestar. Claire tomó una foto. La carita de Leo pegada al pelaje de Bruno, ese pequeño mameluco azul con estrellas, Bruno mirando directamente a la cámara con esa expresión tranquila que siempre tenía. Se lo envió a Gerald con el siguiente mensaje: él cree que es una almohada. Luego fue a la cocina a prepararse un té. La casa estaba en silencio. La luz del sol entraba por la ventana principal en largas franjas que iluminaban el suelo. Se apoyó en la encimera, miró hacia el patio trasero y se sintió, genuina y completamente, bien. Ella no sabía que, 13 minutos después, todo en aquella casa tranquila estaba a punto de cambiar. El té aún se estaba infusionando cuando Bruno gritó. No ladró. Gritó. Hay una diferencia, y todo dueño de perro lo sabe. Un ladrido es ruido. Lo que salió de Bruno en ese momento fue algo completamente distinto. Crudo, agudo, de pánico. El tipo de sonido que te llega hasta los huesos, sin pensar en el cerebro. La taza de Claire cayó al suelo antes de que ella se diera cuenta de que se le había caído. Corrió. Sin zapatos, sin pensar, solo movimiento. El pasillo le pareció más largo que nunca. Llegó a la puerta del salón y se detuvo tan bruscamente que casi se cae. Bruno estaba de pie en el sofá, completamente erguido, con todos los músculos tensos. Leo estaba detrás de él, despierto y llorando, con el rostro enrojecido. Y junto a la puerta principal, que estaba abierta, estaba Daniel. Tenía un aspecto extraño. Estaba más delgado de lo que recordaba. Su ropa estaba arrugada, como si la hubiera llevado puesta durante días. Sus ojos tenían esa mirada vacía y distante que ella había aprendido a temer hacía mucho tiempo. Él estaba mirando fijamente a Leo. A Claire se le heló todo el cuerpo. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, preguntó. Su voz salió más baja de lo que pretendía. Los ojos de Daniel se posaron lentamente en ella. No pensaste que me enteraría, dijo. Tenías a mi hijo y simplemente desapareciste. Bruno emitió un sonido sordo en su pecho. No fuerte. Controlado. No apartó la mirada de Daniel. Tienes que irte, dijo Claire. Hay una orden de alejamiento. No puedes estar aquí. Daniel entró un paso. Bruno se movió al instante, interponiéndose entre Daniel y el sofá donde Leo lloraba. Tenía las piernas firmes. La cabeza gacha. Ya no actuaba. Ya no advertía. Ya había terminado de advertir. Daniel miró a Bruno con una mezcla de enfado y sorpresa. Nunca había estado cerca de perros. Claire lo recordó ahora. Siempre se había sentido incómodo en su presencia y lo disimulaba con desprecio. Controla a tu perro, dijo. Claire no se movió hacia Bruno. No lo necesitaba. Miró a Daniel, que estaba de pie en el umbral de la casa de su padre, en el pueblo que él había tenido que buscar para encontrar, y sintió algo que no esperaba. Ella no tenía miedo. Ella estaba enfadada. Claire no gritó. No suplicó. Se mantuvo erguida, miró a Daniel a los ojos y le dijo, sal de esta casa. Daniel dio otro paso adelante. Bruno lo siguió, acompañándolo en cada paso, manteniéndose entre él y Leo como si estuviera unido a él por un hilo invisible. Leo seguía llorando detrás de ellos, con ese llanto agudo y desesperado de un bebé que siente la tensión en el aire sin comprenderla. Daniel señaló a Claire. Tú no puedes tomar esa decisión. Él es mi hijo. Nunca has preguntado por él, dijo Claire. Ni una sola vez en 8 meses. No estás aquí porque te importe. Estás aquí porque no soportas que me haya ido. Algo se reflejó en el rostro de Daniel. Ella había dado en el clavo y ambos lo sabían. Se dirigió hacia el sofá. Rápido esta vez. Bruno se abalanzó hacia adelante, no con la garganta de Daniel, ni con saña, pero le golpeó el antebrazo con el hombro con la suficiente fuerza como para derribarlo contra la pared. Daniel tropezó, recuperó el equilibrio y miró a Bruno con auténtica sorpresa. Bruno se encontraba entre ellos, respirando con dificultad, con las piernas separadas y la mirada fija en ellas. Afuera, un vecino había oído los gritos a través de la puerta principal abierta y ya había llamado a la policía. Las sirenas llegaron a la casa 2 minutos después. Gerald entró en el camino de entrada justo detrás de ellos, con la bolsa de la ferretería aún en la mano y el rostro pálido. Daniel no opuso resistencia cuando entraron los agentes. Simplemente pareció más pequeño de repente.
Como si aquello que lo había impulsado hasta allí se hubiera desvanecido en el momento en que encontró verdadera resistencia. Mientras lo acompañaban a la salida, Claire finalmente pudo respirar. Fue directamente hacia Leo, lo alzó en brazos y lo estrechó contra su pecho. Él dejó de llorar casi de inmediato. Ella apoyó el rostro en su cuello y permaneció allí un largo rato. Bruno se sentó a sus pies y apoyó todo su cuerpo contra su pierna. Ella bajó una mano y lo agarró del pelaje. El agente que le tomó declaración miró a Bruno antes de marcharse y dijo, «Es un buen perro». Claire lo miró. Rostro viejo, hocico canoso, ojos cansados, seguía mirando la puerta incluso ahora. «Él es más que eso», dijo en voz baja. Esa noche apagó todas las luces sin siquiera revisar las cerraduras. Leo durmió plácidamente toda la noche. Y Bruno yacía en el suelo junto a ellos, exhalando lentamente en la oscuridad. Su misión estaba cumplida, su gente a salvo. Algunos perros son mascotas. Otros son algo completamente distinto. Para esta familia, Bruno nunca fue solo un perro. Fue la razón por la que salieron adelante.